El doctor Alberto Schlesinger es decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda y un experto en temas de Venezuela. Por eso le vamos a preguntar quién es el pollo Carvajal y cuál es la importancia de conseguir que ese pollo cante. Doctor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señor, muchas gracias. Y cuéntenos, ¿qué personaje es ese? ¿Quién es el pollo Carvajal? ¿Y qué importancia tendría su canto antes o después de que se produzca su extradición a los Estados Unidos? A ver, doctor Fernando, usted recuerda, hace un tiempo habíamos en otra entrevista hablado un poco de los antecedentes de este personaje, pero vale la pena resumirlos para recordar de quién estamos hablando. El pollo Carvajal, que viene del grupo de militares muy cercanos a Chávez desde antes que llegara al poder en Venezuela. Cuando Chávez llegó al poder, fue promovido y fue ganando importancia hasta llegar a ser durante 8 años el jefe de inteligencia y contrainteligencia militar, o sea, del gobierno venezolano, lo cual le daba un poder inmenso. Eso significó pues, que estuviera vinculado con un sinnúmero de operaciones secretas que Venezuela siempre realizó, no solamente en Colombia, sino a lo largo y ancho del continente. En el caso colombiano, obviamente, todo el tema de guerrilla, suministro de armas y obviamente su participación directa en los negocios que el Cartel de los Soles hizo y sigue haciendo con el tema del narcotráfico. Ya en el año 2012, si no estoy mal, en el año 2012 los Estados Unidos ya conocían todas las andanzas de este caballero, lo colocaron en la lista Clinton y no solamente lo colocaron, sino que posteriormente lo solicitaron en extradición para ser juzgado en Venezuela, en Estados Unidos, perdón. Estuvo a punto de ser cogido, no sé si usted se acuerda, en la isla, en las Antillas holandesas, en un momento dado en que prácticamente le pusieron la mano encima, pero finalmente Holanda, por el hecho de estar amparado por el estatus diplomático de un cargo que se le había dado en Aruba específicamente, pues la autorización Holanda no la dio, y al no darla, pues obviamente no se produjo la extradición, pero lo tuvieron detenido y estuvieron a punto de extraditar. En ese momento, pues Venezuela tenía mucho poder, la imagen y la actitud de la comunidad internacional con respecto a Chávez era totalmente permisiva, y posteriormente con Maduro en la primera etapa también. Entonces, en ese momento eso significó que el señor se saliera con la suya, lo recuperaran y lo devolvieran rápidamente a Venezuela. El tema es que era realmente una persona de toda la confianza del entorno chavista de Chávez, propiamente, por así decirlo. Empezó a perder importancia y empezó a perder relevancia cuando ya llegó un nuevo grupo, un nuevo equipo alrededor de Maduro, y eso llevó a que el señor en determinado momento tuviera que salir prácticamente escondido de Venezuela y terminó en España, donde estuvo mucho tiempo escondido. Finalmente, en España lo capturaron. Es una persona muy hábil, por haber sido obviamente jefe de inteligencia y de contrainteligencia. Sabe muchas cosas que no todos sabemos, y sabe actuar de esa manera, y logró estar en España escondido durante bastante tiempo, hasta que finalmente lo encontraron y lo tomaron prisionero para fuera, digamos, enviado en extradición a los Estados Unidos, que era donde lo estaban solicitando. Ya empezó un proceso legal a favor, en contra, con una serie de recursos, como se sabe, pues todos los recursos disponibles, hasta que ya llegó finalmente al momento en el cual se encuentra en que prácticamente todos los recursos están agotados, digamos, los recursos a nivel del poder jurídico, y ya depende de su extradición, de que el gobierno lo mande. No debemos olvidar que los vínculos que tuvo los partidos políticos que hoy en día están en el poder en Venezuela, en España, como son Podemos y el PSOE, fueron muy fuertes. Podemos, obviamente, y hay un caso que todavía está en proceso en Venezuela, pues tiene que ver con las financiaciones que se hicieron a las campañas de Podemos, que son socios del gobierno actual de Venezuela, y obviamente con el Partido Socialista Obrero Español, con mayor razón, porque el señor Rodríguez Zapatero fue una persona con múltiples prácticas
de oficio de ellos y estuvo permanentemente yendo y viajando ya bajo el régimen de Maduro, o sea que los vínculos son reales. Si pasamos un poco a la forma como actuaba Chávez y como actuaba no hoy en día, porque no es que les queden muchos recursos, pero cuando tenían recursos y tenían dinero, Chávez distribuía dinero a dos manos por todos lados, no solamente en América Latina, sino que llegó a Europa, llegó a hacerlo en Italia, con los partidos de izquierda de Italia, y obviamente con Podemos, que es el partido comunista español, y eso es bien conocido. Como le digo, hay varios procesos que lentamente van, pero van, que tienen que ver con esas financiaciones. El caso de la Argentina, no se nos puede olvidar las famosas maletas del señor Antonini Wilson, un venezolano que lo agarraron entrando a Argentina, en la aduana argentina, con maletas, el más llevaba algo así como 2 o 3 millones de dólares que iban directamente pues al partido de gobierno en ese momento, los personajes del gobierno kirchnerista, y eso también quedó un poco en la congeladora, pero ahí lo agarraron con las manos en la masa y ese era dinero venezolano. Ahora, lo que le debe haber entregado a Evo Morales y lo que le debe haber entregado a Evo Morales en Bolivia y a Ortega en Nicaragua, etcétera, etcétera, pues debe haber sido una cantidad muy importante. Y las dos personas más cercanas a Chávez y al régimen chavista en Colombia indudablemente fueron Petro en su etapa inicial. No debemos olvidar que cuando en el gobierno del presidente Caldera, al final del siglo pasado, se le perdonó al señor Chávez sus andanzas y sus golpes, intentonas de golpe de Estado, y lo soltaron. Después de estar un tiempo en la cárcel, se vino para Colombia, como se dice, con una mano adelante y otra mano atrás, y llegó a Colombia, y quien realmente lo recibió fue Petro, y quien le dio posada, por decirlo así, fue Petro. Pero además realizaron actos simbólicos que se olvida la gente. Ellos fueron al puente de Boyacá y, emulando lo que hizo el libertador Bolívar, Simón Bolívar, en el Monte Sacro, juraron libertar a América Latina juntos en el puente de Boyacá, en Colombia. Esa amistad ideológica y personal y muy cercana viene desde esa época. Entonces, si uno liga por diferentes elementos, como son para promocionar partidos y movimientos populistas y de izquierda en toda América Latina, esa cercanía personal, pues obviamente lo que se está hablando en este momento, que puede saber el pollo, pues obviamente tiene mucho fundamento. No es algo que uno diga esto es una empuración, o esto es algo traído de los cabellos, o esto no debe ser así. Seguramente que el famoso pollo sabe muchísimo, así como el señor Saab también lo sabe. Yo pienso lo siguiente, haber pensado que el pollo, a pesar de que dio unas declaraciones genéricas, hablando de nombre propio, que ya las dio y esas quedaron dadas, eso no hay errores de interpretación, en el famoso me sacaron de contexto, porque ahí no sacaron de contexto a nadie, habló con nombre propio de dirigentes de América Latina, a los cuales Chávez y el gobierno venezolano había enviado directamente dinero para apoyarlos. Pues quedó ahí. El hecho de que haya resuelto no dar declaraciones en ningún momento, yo he estado revisando lo que ha salido en la prensa de qué fue lo que dijo en esta visita que hizo la magistrada Cristina Lombana a España. En ninguna parte dice que no fue así o que no ha dicho eso o se retractó en ningún momento. Simplemente lo que ha hecho es que no da declaraciones porque está en un proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Yo pienso que la verdad es que este señor, que debe estar en un proceso de negociación tanto con los Estados Unidos como con España, porque yo insisto en que el hecho de que él haya tenido un vínculo tan cercano con Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido de gobierno en este momento, y por otro lado con Podemos, que es un aliado que el señor Sánchez en España necesita y que es un aliado bastante peligroso y complicado. Yo creo que estando en España pueda realmente decir todo lo que tiene que decir. Yo creo que al señor finalmente va a extraditar porque, como decía, parece que ya todas las instancias jurídicas o jurisdiccionales se han agotado, y simplemente lo que falta es la decisión que corresponde al gobierno español de enviarlo a los Estados Unidos. Yo creo que con el envío a los Estados Unidos, lo mismo que pasó con Saab, mientras no estuvo bajo el control de los Estados Unidos ni en territorio americano, tuvo una actitud totalmente diferente a la que se sabe que está teniendo ahora. Yo creo que ya estando en España va a poder hablar mucho más. Y además, debe haber cumplido la negociación que está realizando. Él debe estar negociando, una persona muy hábil,
debe estar negociando lo que sabe contra lo que puede significar pues, los casos por narcotráfico, tráfico de armas que tienen los Estados Unidos, que son muy serios y que le podrían dar pues unas penas de prisión muy largas. Entonces yo creo que debe estar en la mitad de ese proceso. Y ya estando en los Estados Unidos, yo creo que es donde realmente el señor va a aportar lo que realmente sabe, que se puede cruzar con lo que sabe el señor Saab, que asumo que está exactamente en las mismas situaciones, en las mismas condiciones, y yo creo que ese parte de testimonios cruzados de estas dos personas tan cercanas a la cúpula del régimen, que conocieron tanto de las entretelas de los manejos que siguen con recursos, con dineros, etcétera, pues yo creo que constituye un acervo de información muy importante, sobre todo las personas que han estado involucrados con el régimen venezolano. Doctor Alberto, ¿será que hay presión por parte de Sánchez, del jefe de gobierno español, o del gobierno español, para que este sujeto no declare el Pollo Carvajal? Porque una de las versiones de prensa indica que lo que habría expresado el Pollo Carvajal es que él sentía que no había garantías para seguir declarando ante la justicia española y que por ese motivo prefería guardar silencio. Recordemos que el gobierno español es muy amigo de Gustavo Petro. La razón es que yo personalmente, y esa es una evaluación muy particular mía, yo lo que creo es que está en un proceso de negociación que yo creo que en el caso de España casi prácticamente terminado, además porque la presión interna en España de los países, de los partidos en primer lugar y de la opinión pública y de los partidos que no forman parte del gobierno, es muy grande. En segundo lugar, se ha cumplido un trámite muy engorroso y dispendioso en que se interpusieron todos los recursos habidos por haber, se apeló todo, se hicieron recusaciones, etcétera, etcétera, y eso prácticamente quedó ya agotado. O sea que la decisión que hay en este momento es una decisión que es simplemente la que le corresponde al gobierno español, y yo creo que en España, y la presión de los Estados Unidos debe ser muy grande, yo creo que en España no debe haber algo que pueda significar el que digan, bueno, lo dejamos aquí y no lo extraditamos. Eso sería muy grave para el gobierno español. Y más en las circunstancias en que está ahora, en que el gobierno de Sánchez pues ha perdido una popularidad, una gran cantidad de popularidad que tenía, y está realmente pasando por una situación política muy complicada y con elecciones próximas. Y yo creo que también debe estar negociando con los Estados Unidos, porque ustedes saben que el sistema americano permite ese tipo de negociación directa con las autoridades, con las fiscalías, con el sistema acusatorio americano, permite ese tipo de negociaciones a través de las cuales si la persona entrega información de valor o entrega recursos o entrega bienes, perdón, obviamente pues puede lograr un tratamiento mucho más favorable desde el punto de vista de las penas que le impongan o la sentencia que le apliquen. Esto obviamente yo creo que está en camino. Yo creo que la verdadera negociación debe estar ahorita con los Estados Unidos, pero mi opinión es de que él no se va a demorar mucho más tiempo en España, y ese proceso de extradición que ya lleva bastante tiempo va a culminar, y yo ya creo que la posición de este señor en los Estados Unidos va a ser diferente a la que ha manifestado ahora en España. Bueno, pues esperemos a ver qué dice el Pollo Carvajal. En todo caso, tiene mucho para decir y tiene mucho para esclarecer en estas relaciones entre el gobierno de Venezuela, el que ha sido desde Hugo Chávez hasta ahora, y Gustavo Petro y sus andanzas de amistad íntima con Chávez, y ahora sus relaciones con Venezuela, que parece que no son muy buenas, ¿no? Porque Diosdado Cabello lo trata muy mal, trata Diosdado Cabello a Gustavo Petro, de manera que esos amores han podido llegar a su último término. Doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y por esclarecer este asunto vital. ¿Por qué es importante la declaración del Pollo Carvajal para descubrir la verdad de lo que pasa en Colombia con estos partidos de extrema izquierda y de corte comunista? Muchísimas gracias, doctor Schlesinger. Con el mayor gusto, doctor Fernando. Tengan buen día.